de la economía. Bueno, Pablo, vamos a tratar un tema que no es menor, que es la relación que hubo en el poder kirchnerista con los periodistas, con nosotros, ¿no? Mira, te cuento, la otra vez me llama una persona que continúa trabajando en la Casa Rosada con el macrismo y me dice, bueno, te voy a agendar. ¿Cómo te voy a agendar? Sí, te tenían con unas iniciales, como PPP, no sé con cuáles, claro, para que porque no podía que... tener ni siquiera agendado mi nombre y mi apellido. Ese era el nivel de locura que se vivía. Una persona con la cual yo hablaba por teléfono normalmente de información, ¿no? Yo le pedía información desde mi rol de periodista a una persona que trabajaba en la Casa Rosada y me tenía con iniciales. Ese es el nivel de locura que se manejaba entre un periodista y un funcionario. Marcelo Vilmager, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Cuántas grandes y pequeñas mentiras nos contaron? Las grandes mentiras para mí hacen a cuestiones de vida o muerte o de perversidad mayúscula. Por ejemplo, el operativo que hizo el gobierno para ocultar cualquier atisbo de verdad respecto de la muerte del fiscal Nisman. Yo tiendo mucho más a pensar que fue un homicidio que cualquier otra posibilidad. Hay quienes dicen que en marzo puede haber alguna novedad en la investigación. No sé cuál sería, pero parece que la investigación tiene ahora otro impulso, ¿no? Definitivamente lo tiene, porque durante el kirchnerismo era el impulso en el lado contrario. Hacer todo lo posible desde el Estado para que los ciudadanos no sepan la verdad, incluyendo el momento de la muerte de Nisman, que cuando lo tuitea Damián Patcher se convierte en el enemigo público número 1. Y tiene que irse del país. A tal punto que Aníbal Fernández repite una técnica persecutoria que ya había usado con Isidoro Graiber cuando declaró en la causa Papel Prensa con un argumento que no convencía al gobierno nacional. Lo denunció, qué avión estaba tomando, de dónde salía y hacia dónde se dirigía. ¿Sí lo flachó? Lo mismo hizo con Patcher en un momento muy lábil, porque acababa de aparecer un fiscal muerto con un tiro en la cabeza y no sabíamos cómo había muerto, por lo tanto era mucho más fácil matar a un periodista si había muerto un fiscal asesinado en este caso, que era una posibilidad que en mi opinión ocupa por lo menos un 80%. Pero no tengo ningún elemento para confirmar mi hipótesis, no tengo una prueba infalible. Sí puedo decir, más allá de toda duda razonable, eso lo firmamos en el libro con Marcos Novaro, que el gobierno hizo todo lo posible para que no se sepa la verdad. Ahora, y el interrogante es ¿para qué lo hicieron? Esa es una gran mentira, perdón. Vos entre las mentiras y el relato nombraste que, tal vez a uno de los protagonistas principales, que es Aníbal Fernández, ¿no? Lo importante que fue Aníbal para todo lo que comunicó el gobierno respecto a la discusión con los medios y las mentiras del gobierno kirchnerista. Vayamos a un tema puntual relacionado con Papel Prensa y cómo Fernández denuncia a Graiber cuando todavía está en el país, poniéndolo en peligro. Una de las grandes mentiras, de las más perversas, fue acusar a la viuda de Noble de haber apropiado a niños. Utilizaron el tema más sagrado de los derechos humanos, que era la apropiación de nietos, en lo cual todas las administraciones de Alfonsín hasta los Kirchner tuvieron una actitud restitutoria, de apoyo a las abuelas, y especialmente Clarín, incluso durante la dictadura, tuvo un apoyo a la gestión de las abuelas de Plaza de Mayo. El kirchnerismo utilizó el tema de la apropiación de nietos no para recuperar más nietos, sino para perseguir una empresaria porque dirigía un medio que pensaba distinto del gobierno. Pero a mí me parece que Kirchner se dio de bruces contra una pared porque él suponía que las abuelas, o él decía que las abuelas tenían algún dato que finalmente no existió. No solo era totalmente falso, sino que ni siquiera atendieron a las pruebas genéticas, que era lo que hasta ese momento era la prueba de oro, la prueba intransigente. ¿Da el genético o no? El genético dio negativo. No había nada más que discutir, solo pedir perdón. Y ahí es algo terrible como Carlotto se alió con el kirchnerismo en una persecución que destruyó su capacidad política. La llevó incluso a avivar a Chávez desde la Plaza de Mayo, desde el balcón, en el acto de la resistencia del 24 de marzo. Destruyó, diría, a casi todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Porque lo que pasó con Eve Bonafini, que incluso termina a través de Joclender vinculado con hechos de corrupción. Un caso que quedó en la nada. Un caso que quedó en la nada y uno pasa por ahí, pasa por la General Paz y camina un poquito más por la zona de Madero y ve las viviendas ahí de todo ese hecho de corrupción. Digo, destruyó a los organismos con honrosas excepciones, ¿no? Bonafini se había inmolado políticamente en el 2001 junto a Joclender y a Vicente Cito Lema en una conferencia que retrató paradójicamente Horacio Berbisky, donde festejó la caída de las Torres Gemelas en ese brutal atentado que cometió Al Qaeda dirigido por
Bin Laden, ya se había inmolado políticamente, pero a Carlotto la llevaron, la terminaron destruyendo su capital Carlotto ético. llamó la atención cuando dijo Cristina no es mi amiga, hace apenas unos días atrás. Dijo que no es la amiga, Sí. era No su es patrona mi política, y la reitero, uno de los hechos más patéticos fue vivar al semidictador Hugo Chávez desde el balcón que daba a la Plaza de Mayo en un día que era un acto de la resistencia en defensa de la democracia. Chávez, ¿cómo accede a la celebridad política dando el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, que afortunadamente fracasa? Pero Carlos Andrés Pérez había sido un receptor de exiliados argentinos durante la dictadura. Un socialdemócrata muy amigo de Alfonsín. Exacto, muy amigo, y de García Márquez. Pero Alfonsín muy amigo. Mientras que Chávez era un represor militar que da un golpe en el mismo nivel que los carapintadas de Rico y Zeneldín en aquel año 92. ¿En serio consideraba el kirchnerismo que su enemigo principal era el periodismo o era una máscara para ocultar? Creo que se creyeron su propia mentira con una paranoia que superó cualquier daño que el periodismo pueda efectivamente causar. Si vamos a tomar la metáfora de Orson Welles, cuando hizo de cuenta que los marcianos estaban invadiendo la Tierra, que no fue tan grave como quedó el mito, pero causó algún revuelo, los kirchneristas empezaron a disparar contra los marcianos inexistentes y derribaron casas realmente. Derribaron puestos de trabajo, retrasaron el avance de la empresa periodística en la Argentina por años y generaron en buena parte o en una parte importante de la población un clima neofascista que no conocíamos desde el 83. Ahora, por ejemplo, tuvieron una eco. cosa más, Pablo, solamente. Sí. Pegatinas de periodistas. Eso es terrible. A donde llevaban a jugaban niños con la a vida, escupirlos. pero con la vida de la gente. Porque escracharlos así es ponerlos en peligro. Definitivamente, y usar niños. Es decir, perdieron cualquier criterio de racionalidad y de sentido común. Pero tuvieron eco, ¿no? Porque no solo 678, porque 678 quizás es reducir que fue el único lugar. Hubo un montón de programas más y un montón de medios en los cuales constantemente se desató una cuestión de una guerra contra los que trabajamos en otro lado. Tuvieron un eco. Y en la opinión pública. Sí, sí. Hubo un porcentaje importante de la opinión pública que repetía el Clarín miente sin leer la nota siquiera, que gritaban contra el diario La Nación o contra la sola profesión de periodistas. Destruyeron el concepto de la destrucción de periodistas. O escupir No un hay- tipo como Fernando Bravo en la calle, que le pasó Por supuesto. un Mirá, día de una marcha. Me acuerdo en un programa de la radio de Madre Plaza de Mayo, que dos periodistas decían, porque cuando desapareció Julio López, Fernando Bravo se planteó al aire, ojalá no sea una desaparición política, ojalá que era algo con sentido común. Bonafini directamente había acusado a Julio López de ser un colaborador de la dictadura y dijo, por algo será, cuando Julio López desapareció de la escena. Ahora, qué notable, ¿no? Porque lo enfrentaban al periodismo, pero a su vez conformado una cadena de medios propios. Como nunca había existido. Como nunca existió Los en radicales Argentina. tuvieron la revista El Ciudadano, tuvieron claro, cierto cosas acompañamiento menores. de la prensa. Claro. Menem tuvo El Expreso, pero nunca el nivel de monopolio y de dilapidación de dinero para fundar y sostener productos absolutamente mediocres desde el punto de vista periodístico e inquisidores desde el punto de vista de Bueno, la pero persecución mirá cómo terminó. medieval. Perdón, Charlie, medieval, porque me acuerdo que a un empresario de medios independiente lo mostraban como al demonio. Copani cantaba la canción y la imagen, la ilustración era el diablo. Pero- Volvieron a persecuciones Pero ¿cómo medievales. terminó? Perdón. Todos esos medios se están quebrando, hay compañeros periodistas que están reclamando en la calle porque no cobran ni el aguinaldo ni el sueldo y no saben cuál es el futuro. La persecución no paga. El pensamiento distinto, sostener a un gobierno o disentir con un gobierno, lo que pudo haber hecho Página 12 durante la era Menem, que era un diario crítico de investigación, o tanto Clarín como La Nación, por momentos apoyando la convertibilidad, pero en Clarín, por ejemplo, publicaba Daniel Mushnik, que estaba totalmente en contra de la convertibilidad durante la era de Menem. Sí. Eso paga porque es el oficio periodístico. Los Kirchner, paradójicamente, tenían un objetivo exclusivamente empresarial y de acumulación económica. No les importaba el periodismo como un hecho en sí, sino como objetivo para ocultar
mientras estaban robando en Marcelo, bambalinas. vuelve Cristina ahora en febrero. ¿Vos qué pensás que va a pasar con esta reaparición? ¿Va a quedar como que vuelve a disputar directamente con el presidente o que, como yo sostengo, se va a ir transformando lentamente en una secta política el kirchnerismo? Mira, Pablo, a mí me gustan mucho tus pasillos porque cuentan... Son notables los pasillos. Me encantan. Son notables. Está muy bien narrado, pero cuentan los entretelones de la política. Yo he descubierto, muy lamentablemente, que soy muy mal pronosticador. Por eso me gusta cuando me cuentan el presente, lo que puedo ver y opinar sobre lo que ocurre. En mi opinión, en el futuro el kirchnerismo está acabado porque vivía de las arcas estatales y sin el dinero que le roban al pueblo no pueden sostenerse porque no tienen vocación política. Tienen vocación de poder y acumulación de dinero. Pero una pregunta inquietante para mí es cuánto han robado y cuánto se pueden sostener con ese dinero que han robado. ¿Cuántos medios pueden comprar? ¿Están recontratando a 678 con el dinero robado? ¿Cuántos camiones y micros pueden todavía pagar? ¿Cuántos subsidios paralelos al Estado pueden ofrecer para llenar plazas? Es una pregunta más económica que política. Si la pregunta fuera exclusivamente política, este mal pronosticador te dice que se convierte Ahora, Marcelo, en una secta más nociva que los trotskistas, Sí, claro. porque los trotskistas no tuvieron esa agresividad contra la prensa ni la violencia como por ejemplo de romper la presentación del libro de Noriega sobre el INDEC, que mandaron patoteros, barras bravas, directamente a amenazar físicamente Marcelo, a quienes presentaban el libro. ¿La Argentina o la justicia argentina o quien sea está capacitada para fallar y juzgar a los autores de los robos en la época del kirchnerismo? Excelente pregunta. De eso depende el sostenimiento de la democracia en los años que vienen. ¿Va a haber una justicia Yo opino lo independiente? mismo que vos, ¿Va a haber una justicia independiente? ¿Van a poder averiguar cómo murió Nisman? ¿Van a juzgar a quienes fueron cómplices del crimen de Nisman y cómplices de encubrimiento del atentado contra la AMIA con la teocracia iraní? ¿Y van a juzgar a los corruptos que le robaron al pueblo hace solamente un par de meses? De eso para mí depende cómo va a avanzar el gobierno hasta el fin de su mandato. Muchas gracias, Marcelo, fue un gusto. 1.000.000 de gracias. Perdone por mi verborraje. No, por favor. Pablo, ¿cómo la pasaste? Encantador. Muchas gracias y muy Bueno, generoso. vamos a de tu repetir parte, entonces. Cuando vos digas. Pablo de León, y los pasillos, hay que ir a los pasillos. Terminamos acá esta edición de 14 días, nos vamos a reencontrar el domingo que viene a las 9 de la noche, si Dios quiere. No se olvide, pase una buena semana. Chau.